Vamos a empezar dibujando entonces un triángulo cualquiera, ¿sí? Este es un triángulo cualquiera. No sabemos si es oblicuángulo, si es triángulo rectángulo, si es... No sabemos. Es un triángulo cualquiera. Buenos días, profe. Los días... Lo único que sí sabemos es que acá tiene tres ángulos, ¿sí? Yo le puedo llamar a este ángulo el ángulo A este el ángulo B, este el ángulo C, como yo quiera, ¿sí? Ahora bien, el primer teorema de los triángulos, de cualquier triángulo, me dice que la suma de todos los ángulos internos de cualquier triángulo es igual a ¿cuántos grados? A ver, ¿quién me dice ahí? A 180. Muchas gracias. Entonces, en cualquier triángulo, la suma de los ángulos internos es igual a 180 grados, ¿sí? Ahora bien, esta es ahí sí que lo primero que debíamos de investigar. Luego, tendríamos que saber al menos el origen o el concepto de lo que es un triángulo rectángulo, ¿sí? Muy bien, muchos de ustedes ahí encontraron el concepto, entonces ustedes tienen su concepto. Pero bueno, ¿por qué se llama rectángulo? Bueno, ¿de qué forma es un rectángulo? Dibujemos un rectángulo. Entonces, a ver, aquí ya dibujé mi rectángulo. Esto que tengo acá es un rectángulo, ¿sí? Pero ahora bien, un triángulo rectángulo, entonces, ¿por qué se llama triángulo rectángulo? Pues resulta que un triángulo rectángulo es exactamente la mitad de un rectángulo, solo que está dividido por las esquinas opuestas. Entonces, de un rectángulo yo puedo sacar dos triángulos rectángulos, ¿sí? Pero vamos a suponer que solo voy a tener uno. ¿Qué quiere decir? Que si yo completo la otra mitad del rectángulo, del triángulo, es decir, del rectángulo prácticamente tendría el rectángulo completo. ¿Y cómo lo puedo completar? A través de otro triángulo rectángulo. Entonces, seguramente ustedes encontraron en su definición que un triángulo rectángulo es una figura, es un triángulo que tiene, obviamente si es triángulo tiene tres lados, ¿sí? Y que tiene un ángulo recto, ¿sí? Es decir, un ángulo de 90 grados. Dos de sus lados se llaman catetos y el tercer lado se llama hipotenusa. ¿Encontraron algo parecido a esto? Sí, profe. Sí, profe. Entonces, este se llama cateto y este también se llama cateto. Y esta que está acá se llama hipotenusa. Muy bien. Entonces, esto es un triángulo rectángulo, Entonces, tenemos que tener la certeza de que uno de los principales, o la principal característica es que los dos lados que forman, hay dos lados que tienen que formar un ángulo de 90 grados. Estos dos lados que forman el ángulo de 90 grados se llaman catetos y hay un tercer lado que es el más largo que se llama hipotenusa. Ahora bien, vamos a hablar entonces ahora de el teorema de Pitágoras. Había una niña antes que salía dando un comercial de Complex.
Valga la propaganda. ¿Se recuerdan qué decía del teorema de Pitágoras? ¿Alguien que me pueda decir si se recuerda de esa niña? El rectángulo, el cuadrado de la hipotenusa es igual a la suma del cuadrado de los catetos. ¿Sí? Entonces, ¿cómo así? Dibujemos nuestro triángulo rectángulo acá. Bueno, vamos. Entonces, este ángulo que tenemos acá es el ángulo que se está formando con 90 grados, ¿sí? Entonces, los catetos van a ser, en este caso los vamos a denotar por las letras A y por las letras B, ¿sí? Recordemos que los catetos van a ser los que están, ahí sí que formando el ángulo de 90 grados. Y a la hipotenusa le vamos a poner C. Vamos a poner acá A y B son los catetos y C es la hipotenusa. Bueno, entonces, traducido matemáticamente a lo que me dice el teorema de Pitágoras, vamos a decir que el cuadrado de la hipotenusa va a ser igual a la suma del cuadrado de los catetos en todo triángulo rectángulo. Pero antes de que se me olvide, jóvenes, ahí se recuerdan de escribir su existencia. No les vaya a olvidar. Ahora bien, ya que tenemos esto nosotros, guiar, así que alguna parte de un triángulo a través del teorema de Pitágoras, ¿sí? El primer caso sería teniendo lados hallar la hipotenusa. ¿Cómo así? Por ejemplo, si tengo un triángulo, le voy a dibujar si en regla porque si no me lleva mucho tiempo y vamos a... Si yo tengo acá un triángulo rectángulo y este triángulo mide, acá mide 2 y acá me piden hallar la hipotenusa. Bueno, ¿cómo vamos a hacer para hallar esta hipotenusa? Entonces tenemos el teorema de Pitágoras que me dice que el cuadrado de la hipotenusa va a ser igual a la suma del cuadrado de los catetos. Entonces, para resolver acá, yo no quiero la hipotenusa al cuadrado, sino que yo quiero la hipotenusa, ahí sí que normal. Este cuadrado que está acá, si lo paso al otro lado, pasa como raíz cuadrada.
Fíjese que no mucho lo escuché. Ya nada, profe. Ahí bien, disculpe, quería hablar, pero ya no. Disculpe, es que yo no sé si es la señal, la mía, la que está un poquito mala, pero bueno. Entonces, la hipotenusa va a ser igual a la raíz cuadrada de 4 más 9, que sería 13. Entonces, nuestra hipotenusa nos quedaría como la raíz cuadrada de 13. ¿Sí? Recordemos que nosotros en matemáticas, como generalmente no nos van a dejar utilizar calculadora, entonces únicamente la dejamos indicada, ¿va? Raíz cuadrada de 13. No sé si tengamos alguna duda hasta ahí de cómo calcular la hipotenusa. No, profe. Ninguna duda, profe. Ahí se recuerdan de escribir ¿cómo es su, su asistencia, por favor. Primero sus apellidos y luego sus nombres. Bueno, este es el primer caso. El segundo caso sería teniendo la hipotenusa y un lado, calcular, a este lado le llamamos cateto, ¿va? Siempre se me va a hacer. Calcular el otro cateto. ¿Cómo así? Por ejemplo, si yo tuviera lo siguiente. Yo tengo el valor de la hipotenusa acá que, por ejemplo, podría ser 6 centímetros, por decirles. Y tengo el valor de este lado que podría ser 4 centímetros. Entonces vamos a calcular el valor de el segundo cateto. Entonces, nuevamente, nosotros acá, si yo quiero, los puedo identificar. A este generalmente lo conozco como C, a este generalmente lo conozco como B, y el que no conozco, le puedo poner A, ¿va? Recuérdense que acá no está escrito en piedra. A puede ser B y B puede ser A. Estos dos sí los puedo intercambiar. Lo que no puedo intercambiar es la hipotenusa. Únicamente los catetos sí los puedo intercambiar. Bueno, vamos a trabajar entonces y vamos a decir que el cuadrado de la hipotenusa es igual a la suma del cuadrado de los catetos. ¿Sí? Entonces, vamos a trabajar ahora. Lo que queremos hallar ya no es la hipotenusa, sino que es uno de los catetos. Entonces, este cuadrado del otro cateto me está estorbando acá. Para que ya no me estorbe, lo voy a pasar al otro lado de la igualdad. Y como acá está sumando, al otro lado lo voy a pasar a restar. Entonces, C al cuadrado menos B al cuadrado va a ser igual a elevado al cuadrado. Bien. Ya que tenemos esta situación acá, entonces este cuadrado también. Yo no quiero un lado elevado al cuadrado, sino que quiero solo un lado. Entonces, este cuadrado lo puedo pasar al otro lado. Voy a cambiar de lugar la A, la voy a pasar al principio. Y el cuadrado al otro lado pasa como raíz cuadrada. Me quedaría la raíz cuadrada de la hipotenusa al cuadrado menos el otro lado al cuadrado. Bien. Ya que tengo despejada mi fórmula, entonces ahora puedo calcular el otro. Ahí sí que puedo calcular ese otro lado. Entonces voy a decir que A es igual a la raíz cuadrada de C. ¿Cuánto vale C? Vale 6 al cuadrado menos B. ¿Cuánto vale B? 4 al cuadrado. Entonces A sería igual a la raíz cuadrada de 6 al cuadrado, que es 36, menos 4 al cuadrado, que sería 16. Entonces A va a ser igual a la raíz cuadrada de 36 menos 16, va a ser igual a la raíz cuadrada de 20. ¿Sí? Entonces,
hasta acá llegaría mi resultado. Pero, ¿se recuerdan que el año pasado vimos un poquito de simplificación de radicales? Cuando trabajamos exponentes y radicales. Acá ustedes podrían venir y decir con la calculadora cuánto es la raíz cuadrada de 20. Si alguien me apoya ahí, si tiene su calculadora a la mano. 4.4. 4.47, dice. Recuerden que siempre tenemos que hacer la aproximación. Generalmente vamos a trabajar con 2 decimales. Pero bueno, solo para recordar un poquito lo que trabajábamos el año pasado. Si a nosotros nos pidieran solo simplificar raíz cuadrada de 20, ¿qué es lo que yo tengo que hacer? Bueno, en primer lugar lo que tengo que hacer es simplificar el 20, es decir, encontrar las raíces o los factores primos del 20. Tiene mitad, que es 10. Tiene mitad, que es 5. Y tiene quinta, que es 1. Este 2 por 2 por 5, ¿sí? Lo voy a meter acá. Raíz cuadrada de 2 por 2 por 5. Yo puedo decir que esto es igual que decir raíz cuadrada de 2 por 2. Recordemos que copio la base y sumo los exponentes, 2 al cuadrado por 5. Acá puedo separar las raíces, que sería raíz cuadrada de 2 elevado al cuadrado por la raíz cuadrada de 5. ¿Y la raíz cuadrada de 2 elevado al cuadrado cuánto es? Perdón. ¿La raíz cuadrada de 2 elevado al cuadrado cuánto es? Salud. Solo es 2, muchas gracias. Raíz cuadrada de 2 al cuadrado solo me queda 2. Entonces me quedaría 2 por la raíz cuadrada de 5. Esto es si me lo pidieran simplificando, es decir, que yo haga esa simplificación. Si no, perdón. Salud. Nosotros el tema que estamos trabajando ahorita podemos llegar hasta acá, ¿sí? Pero en muchas de las ocasiones a ustedes les van a pedir que dejen la expresión simplificada. Muy bien. ¿Dudas, preguntas, consultas o algo que quieran agregar hasta ahí? No, profe. Profe, tengo una. Sí, digan. ¿Cómo puedo identificar el cateto A y el B? Recuérdese que todo triángulo rectángulo tiene dos lados que forman 90 grados. ¿Sí? Profe, no se mira la figura. Perdón. Esa. Listo. Todo triángulo rectángulo tiene dos lados que forman 90 grados. Estos dos lados que forman 90 grados son los catetos. ¿A quién le llamo A y a quién le llamo B? No importa. Si usted quiere, a este le llama B y a este le llama A. O al revés, así como está acá. El primero A y el segundo B. Como usted quiera. Acá eso es indiferente. Ok, profe, gracias. Bien. ¿Alguna otra duda, pregunta, consulta? Recuerden entonces, siempre, los dos, ahí sí que, lados que van a formar el ángulo recto son los catetos. ¿Qué pasa si ahora conocemos el cateto de aquí abajo? Supongamos que es el A. Ya. ¿Qué pasa si nosotros conocemos ese cateto y el que queremos hallar ahora es el B? Misma situación, ¿sí? Decimos, la hipotenusa al cuadrado es igual a la suma del cuadrado de los catetos. Solo que ahora el que vamos a despejar es B. Entonces esta A está estorbando. La paso al otro lado a restar. Entonces ahora B va a ser igual a la raíz cuadrada de C al cuadrado menos A elevado al cuadrado. Entonces B va a ser igual a la raíz cuadrada de, sustituyamos datos. C, ¿cuánto vale C? Es 12 al cuadrado menos A, ¿cuánto vale A? A vale 5 al cuadrado. Entonces B va a ser igual a la raíz cuadrada de
12 al cuadrado son 144. Menos 5 al cuadrado van a ser 25. Entonces, B va a ser igual a la raíz cuadrada de 144 menos 25, ¿cuánto es? 119. ¿Y será que 119 tiene alguna raíz cuadrada exacta? No tiene, ¿verdad? Porque es un número primo, ¿sí? Entonces, únicamente llegaríamos hasta acá. Si en determinado caso nos la piden en decimales, lo hacemos con nuestra calculadora y nos quedaría 10.91. Muy bien. Tengo en el listado de asistencia Cahués Chávez, Astrid Maricela, Hernández Ruiz, Darwin Yair, Wilmar Estuardo de León Leiva, es al revés. No lo reconocen. González Ordóñez, Andy François, Martínez Montes, Alba Rosalinda del Milagro. Solo ellos están en la reunión. Tengo 14 participantes aquí, menos 2 veces yo, 12. Solo tengo 1, 2, 3, 4 registrados porque Wilmar tiene que escribir su nombre al revés, si no, no lo reconocen. Pero bueno. Profe, yo apunté mi nombre. Vuelve a apuntar, porfa, es que no, mi señal está un poquito inestable, entonces tal vez por eso es que no haya llegado. Ok. Gracias, Juanes. Bueno, entonces, ¿alguna duda, pregunta, consulta o algo que quieran agregar hasta acá? No, profe. Todo bien, profe, gracias. Muchas gracias. Entonces ahora vamos a trabajar lo que son las funciones trigonométricas. Bueno, ¿y cómo son las funciones trigonométricas en sí? Bueno, para empezar, cuando hablamos de funciones trigonométricas, vamos a hablar que también se están refiriendo a un triángulo. Nosotros generalmente, nos imaginamos los triángulos tales y como los dibujamos, ¿verdad? ¿Por qué? Por comodidad, así que porque ya nos acostumbramos a verlos así, etcétera. Pero bueno, nosotros nos imaginamos generalmente así a un triángulo rectángulo, ¿sí? Bueno, ¿qué es importante identificar? Como decía el compañero hace un momento, ¿quiénes son los catetos y quién es la hipotenusa? Los catetos es fácil identificarlos porque son los que forman los 90 grados y la hipotenusa también porque es el lado más largo del triángulo rectángulo. Pero resulta que ahora vamos a involucrar a los ángulos, ¿sí? Y el ángulo puede estar en esta posición, o el ángulo de referencia, mejor dicho, puede estar en esta posición, o puede que esté en la siguiente posición. Que no esté ahí, sino que el ángulo de referencia esté acá. Entonces, ¿por qué va a depender o por qué nos interesa tanto dónde está colocado el ángulo? Porque estos dos siguen siendo catetos, pero ahora le vamos a agregar apellido, ¿verdad? Antes solo se llamaban catetos, ahora les vamos a agregar un apellido. Este se va a llamar cateto y este se va a llamar cateto. Igual acá. Cateto, cateto. Pero bueno, ¿qué apellido le vamos a poner? Bueno, ahora les vamos a agregar, a uno le vamos a poner opuesto y al otro adyacente. ¿Sí? Cuando nosotros hablamos de opuesto, quiere decir que es el que tenemos enfrente. ¿Sí? Cuando hablamos de adyacente, es el que tenemos a la par o abajo. ¿Sí? Entonces, si yo ahí sí que fío de este primer triángulo de acá,
Yo voy a decir que el cateto que está adyacente, o es decir, que el que está a la par, es este de acá, ¿sí? Y el opuesto es el que está enfrente. Entonces, el opuesto es este. Entonces, este es el cateto adyacente y este es el cateto opuesto. Bien. Y en este otro caso, ¿por qué van a variar? Bueno, porque adyacente a quién? A este ángulo. Opuesto a quién? A este ángulo. Pero si cambio de lado el ángulo, entonces ahora van a variar. Si ahora este es el ángulo, este deja de ser opuesto y este va a pasar a ser el adyacente. ¿Por qué? Porque es el que está a la par del ángulo. Y este que está enfrente, o este que está aquí abajo, deja de ser adyacente y pasa a ser opuesto, ¿sí? Entonces, esta es la clave de cómo manejar las funciones trigonométricas. ¿Por qué les digo que esta es la clave? Porque a lo largo del tiempo se ha demostrado o se ha observado que las funciones trigonométricas no son nada difíciles. Todo esto de triángulos acá, el de abajo es el adyacente y el que está aquí enfrente del ángulo es el opuesto. Si el ángulo está acá, cambian, ¿verdad? El adyacente pasa a ser opuesto y el opuesto pasa a ser adyacente, ¿sí? No sé si tengamos alguna duda hasta ahí, jóvenes. No, profe. Gracias. Entonces vamos a, ahí sí que a tratar de ir trabajando acá y vamos a escribir las funciones trigonométricas. Las funciones trigonométricas van a ser las siguientes. Tenemos el coseno del ángulo, que va a ser igual al cateto adyacente dividido entre la hipotenusa. Luego tenemos el seno del ángulo, que va a ser igual al cateto opuesto dividido entre la hipotenusa. Luego tenemos la tangente del ángulo, que va a ser igual al cateto opuesto partido el cateto adyacente. ¿Sí? Bueno, entonces, esas son las tres funciones trigonométricas básicas que nosotros conocemos. Ahora bien, cada una tiene un uso diferente, ¿sí? Puedes decir, cada una tiene su forma de aplicarse. Entonces, vamos a empezar con el uso del coseno. Muy bien. Entonces, para el uso del coseno, con esto lo vamos a terminar acá el día de hoy, podemos tener lo siguiente, que tengamos, en primer lugar, podemos tener la hipotenusa, por ejemplo, y un ángulo, y que lo que necesitemos calcular vaya a ser el cateto adyacente. Entonces nosotros vamos a decir acá, vamos a tratar de ir, ahí sí que, abreviando esto. Coseno del ángulo va a ser igual al cateto adyacente partido la hipotenusa.
Entonces, si quiero despejar para el cateto adyacente, esta hipotenusa que está dividiendo la paso al otro lado a multiplicar. Entonces voy a decir que el cateto adyacente va a ser igual a la hipotenusa por el coseno del ángulo. Entonces, el cateto adyacente va a ser igual a la hipotenusa, que es 10, por el coseno de 35 grados. Cateto adyacente entonces va a ser igual a 10 por el coseno de 35. ¿Cuánto sería? Sería 8.19. ¿Sí? Y ahí encontré mi cateto adyacente. ¿Sí? ¿Alguna duda hasta ahí? No, profe. Bueno, vamos ahora. Vamos a hablar de qué. También se puede dar el caso en el que tenga el ángulo tenga el cateto adyacente y lo que no quiera hallar es la hipotenusa. ¿Sí? Entonces, aquí tengo el ángulo, tengo su cateto adyacente que es el que está a la par. Y lo que no conozco es la hipotenusa. Entonces aplico la misma fórmula. Coseno del ángulo es igual al cateto adyacente partido de la hipotenusa. Pero ahora lo que quiero hallar es la hipotenusa. Entonces, esta hipotenusa, bueno, aquí la paso al otro lado a multiplicar, entonces me quedaría la hipotenusa por el coseno del ángulo es igual al cateto adyacente. Pero yo no quiero hallar el cateto adyacente, sino que lo que quiero hallar es la hipotenusa. Entonces la hipotenusa va a ser igual al cateto adyacente partido el coseno del ángulo. Entonces, trabajo acá. La hipotenusa va a ser igual al cateto adyacente, que es 6, dividido dentro del coseno de el ángulo, que es 50 grados. Entonces lo voy a hacer en mi calculadora. ¿Cuánto es 6 dividido entre el coseno de 50? Me quedar 9.33. Esta sería la siguiente situación. ¿Dudas hasta ahí? Bueno, No, profe. gracias. ¿Sí? Escucho. Bueno, ¿qué pasaría si yo tengo el Profe, ya se va a cateto? acabar el tiempo. Sí. Si yo tengo el cateto adyacente y un lado, y lo que quiero calcular es el ángulo. Entonces yo voy a decir coseno del ángulo es igual al cateto adyacente partido la hipotenusa. En este caso, lo que voy a hacer es pasar el coseno al otro lado, entonces me va a quedar coseno inverso del cateto adyacente partido la hipotenusa. Entonces, muy bien. Me van a hacer ustedes de favor para el día viernes. Van a terminar de calcular el ángulo en este triángulo rectángulo. Entonces, los veo el día viernes, jóvenes. Nuevamente vamos a trabajar virtualmente porque estos temas sí necesito que los sepan bastante bien. ¿No tengan alguna duda o algo que quieran decir en estos últimos segundos? No, profe. No, profe.